Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a esta tu catequesis virtual. Tú ya me conoces, mi nombre es Perla y me da mucho gusto estar nuevamente contigo, niño, niña de segundo año de catecismo. Ya estamos pues en este tema número 3 de la unidad 3, que se llama Jesús crece y vive en familia. Recordarás que ya hace 2 semanas iniciamos esta nueva unidad que se titula Queremos conocer a Jesús, y te decía que durante esta unidad, pues como bien lo dice el título, vamos a conocer un poquito más de ese Jesús, de ese Salvador prometido, que fue lo que vimos el primer sábado de esta unidad, en el primer tema, ¿verdad? Que veíamos que Jesús era la promesa cumplida del Padre y cómo el pueblo de Israel no perdía la esperanza en que esa promesa que Dios Padre hizo a los profetas, al pueblo hebreo anteriormente, se iba a cumplir. Y vimos en ese tema cómo se cumplió esa promesa a través de Jesús, a través de su nacimiento, ¿verdad? Y vimos también ya el sábado pasado los libros que nos hablan de Jesús. Veíamos un poquito de qué era la Biblia, que te lo recuerdo, la Biblia es un conjunto de libros dividido en dos partes, ¿no? El Antiguo Testamento, que nos habla un poquito de la historia del pueblo de Israel antes de Jesús, ¿verdad? Desde la creación hasta antes del nacimiento de Jesús. Y el Nuevo Testamento, donde ya nos habla a partir del nacimiento de Jesús y hasta la creación de la iglesia. Y específicamente vimos cómo son 4 los libros que nos hablan propiamente de la vida de Jesús, que nosotros los llamamos como evangelios. Evangelio quiere decir buena nueva, y son 4 evangelios escritos por 4 evangelistas diferentes, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el día de hoy pues vamos a seguir viendo pues cómo Jesús crece y vive en familia. Y pues para partir de este tema, pues tendríamos que cuestionarnos, ¿no? ¿Tú sabes qué es una familia? Pues claro que sí, ¿no? Porque vives en una familia. Una familia es un conjunto de personas que comparten, pues, propiamente, primeramente, la sangre, ¿no? Somos, genéticamente parecidos, ¿verdad? Papá, mamá, hijos, y vivimos juntos en un hogar, algo que llamamos hogar, ¿no? ¿Y será importante la familia? Claro que sí, ¿no? Parte fundamental de lo que nosotros somos en esencia viene pues de haber crecido en una familia. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, más que nuestra genética, obviamente, que también la heredamos de nuestros padres, pero todo nuestro ser también tiene una gran parte en el fundamento de lo que es nuestra familia, ¿verdad? El cómo nos comportamos, el cómo hablamos, los valores o los antivalores que podemos llegar a tener regularmente, o la mayor parte, vienen de la familia. Sabemos que todas las familias son distintas, ¿verdad? Hay familias donde están pues mamá, papá, hijos, o mamá, papá y un hijo, o nada más papá, o nada más mamá, o los abuelitos que fungen como padres, etcétera, ¿no? Tenemos una diversidad muy grande de tipos de familia, ¿verdad? Y aún a pesar de que hay muchas diferencias entre todas las familias, todas tienen un propósito, ¿no? Formar pues a las personas para un mejor desarrollo hacia la sociedad, ¿verdad? Y pues así también todos pues necesitamos, en pocas palabras, a la familia, o crecer dentro de un núcleo familiar, sea cual sea de los que te mencioné. Todos necesitamos crecer en un ambiente así, familiar, para poder crecer y desarrollarnos plenamente. Y Jesús, al igual que tú y yo, Jesús también nació, creció y vivió pues en una familia. ¿Tú conoces la familia de Jesús? Claro que sí, todos las conocemos, ¿no? ¿Quién era su papá? Pues su papá, obviamente, su papá es Dios Padre, ¿verdad? Ese es su papá del cielo. Pero aquí en la tierra, Dios le encomendó la misión de ser papá como adoptivo a José, que era un carpintero de la familia de David. Y María, pues la conocemos como la madre de Jesús. María, una joven de la familia también de Nazaret, del pueblo de Nazaret, y pues ellos conformaron lo que son
el papá y mamá de Jesús, que era el hijo, ¿verdad? Y en esta familia, ¿qué le enseñaron? Lo mismo que te enseñaron a ti, mamá y papá. Le enseñaron a hablar, le enseñaron a caminar, le enseñaron a leer, a convivir. Le enseñaron también ya su papá, José, le enseñó el oficio de carpintero. Es decir, que Jesús sabía pues todas las cuestiones de la carpintería, pero sobre todo también le enseñaron y le transmitieron la fe. Esa fe que venía siendo pues pasada de generación en generación en el pueblo de Israel. Jesús no fue exento a tener una vida, una infancia como cualquier otro niño, ¿verdad? Con las necesidades que tienen todos los niños. Y pues también Jesús creció, como te lo decía, en un ambiente completamente judío. ¿Qué quiere decir? Su religión, recordemos que él nació en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, y la religión era lo que nosotros llamamos como judíos. Recordemos que fue a partir de que Jesús resucita y forma la iglesia que surgen lo que llamamos como cristianos, que es a lo que pertenecemos nosotros. Pero Jesús todavía pues nació bajo ese ambiente judío, y por eso podemos decir que la familia de Jesús era una familia que respetaba y que observaba la ley judía, ¿sí? O sea, así como tu familia y tú respetan nuestra religión, ¿no? Decir, mandarte a catecismo, venir a misa. Bueno, eso es respetar tu religión, eso es respetar tu iglesia. Así también Jesús, María y José respetaban pues las costumbres de su iglesia, las costumbres, las leyes de su iglesia. Y por ejemplo, si había peregrinaciones, ellos iban. Luego a los 12 años nuevamente también se nos menciona en la Biblia que María y José fueron a Jerusalén también. Cada año iban, pero de una manera especial, pues a los 12 años se nos menciona cómo Jesús pues ya va con ellos al templo también a presentar una ofrenda. Es decir, eran personas creyentes, eran personas que cumplían con la ley de Dios. Y dice la palabra de Dios, vivió obedeciendo a sus padres, mientras iba creciendo en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. Esto es lo que se nos dice, ¿no? Qué importante el escuchar. ¿Qué dice? Vivió obedeciendo a sus padres primeramente. Jesús crece y vive en familia, pero siendo primeramente obediente. ¿Y sabes lo que significa ser obediente? Es que él respetaba a sus padres. Por eso el cuarto mandamiento nos dice, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y como muchas veces creemos, ahora lo vemos más común, que los niños no respeten a sus papás, pero el mismo Jesús nos enseña que él, aún siendo el Hijo de Dios, él respetó a sus padres. ¿Y sabes por qué lo hizo? Pues lo hizo por amor, ¿verdad? Porque si tú amas, respetas, y si respetas, obedeces. Y Jesús mismo pues es muestra de cómo por amor a sus padres respetaba y los obedecía, ¿verdad? Incluso se nos cuenta en la Biblia, precisamente en el pasaje que te dije, que a los 12 años Jesús va a Jerusalén. Jesús es cuando se extravía en el templo, así conocemos esta cita bíblica. Jesús es perdido y hallado en el templo, dice la palabra, y lo encontraron. ¿Cuál fue la sorpresa de María y José? Que lo vieron en medio de los sacerdotes hablándoles de las escrituras. Entonces María, recriminando como una mamá asustada por su hijo, le dice, ¿no ves que hemos estado preocupados? José le dice, perdona, a Jesús, y dice, ¿no sabes que tengo que estar atendiendo los asuntos de mi padre? Y eso no lo entendieron ellos, ¿no? Obviamente, porque decir, si nosotros somos tus padres, pero María después comprendió que obviamente se refería a los asuntos de su Padre Dios. Aún así, Jesús regresó con ellos, y a partir de ese momento nos dice la palabra de Dios, esa cita bíblica que te acabo de decir, vivió obedeciendo a sus padres mientras iba creciendo en sabiduría,
en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Jesús fue creciendo en gracia, es que Jesús fue haciendo las cosas bien a la mirada de Dios. Trató de seguir no solo las reglas judías o de su religión, sino trató de hacer el bien conforme lo que Dios quería de él al ser su hijo. Y eso era que amaba, respetaba y cumplía sus responsabilidades siempre, ¿verdad? Y así como Jesús, pues nosotros estamos llamados a imitar eso, a que realmente nosotros crezcamos al igual que Él en estatura, en sabiduría, pero sobre todo en gracia ante Dios. Esa es la invitación que te quiero hacer el día de hoy. Estamos conociendo y decimos que queremos conocer a Jesús en esta unidad, y una forma de conocerlo es ver que Él creció en una familia, y lo más importante es que tenemos que aprender a imitar a Jesús. Así que te pido a que recuerdes una frase esta semana. Así como Jesús, yo quiero crecer en estatura, sabiduría y en gracia. Y esa es la invitación. Así que no se te olvide que al terminar este tema realices las actividades de este tema que te vuelvo a repetir. Es el tema 3 de la unidad 3. Jesús crece y vive en familia. Lo puedes encontrar en las páginas 47, 48 y 49 de tu libro. Cuando ya tengas las evidencias, no olvides mandárselas a tu catequista, ya sea por WhatsApp o Classroom. Y sobre todo, no te desconectes. Nos estamos viendo y siguiendo este caminar con Jesús a través de las redes sociales, ya sea por Facebook o YouTube, Catequesis Infantil del Auxilio. Sigue creciendo en este caminar con Jesús y sobre todo, sigue creciendo en sabiduría y gracia como Jesús. Bendiciones.